¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al primer programa de Pacific Podcast. Este día vamos a encontrarnos con un talento acajutlense que creo que es muy conocido acá en Acajutla. Él es David Arauz. Bueno, la verdad estoy muy agradecido por la oportunidad que ustedes me han dado en este momento, ¿verdad? Poder expresar realmente cómo fueron mis principios y cómo ha sido mi seguimiento en el arte, ¿verdad? La verdad, para nosotros, para la empresa y también para mí, la verdad es un gusto poder estar acá con usted, poder saber un poco más a lo que se dedica y cómo es que empezó este amor por el arte. Bueno, realmente el amor por el arte lo tengo desde que estaba pequeño, como dicen, desde que Dios me dio uso de razón, ¿verdad? Eso prácticamente comenzó un enamoramiento en el dibujo, pero en lo que es ya el arte, la pintura, comenzó a través de una situación bien difícil que viví hace aproximadamente unos 12, 13 años atrás, en la cual, ¿verdad?, me encontré sin trabajo, me encontré, ¿verdad?, en una situación económica bastante dura, ¿verdad? Y a raíz de eso, pues, Dios me dio la oportunidad de comenzar mis primeros pininos en lo que es la parte artística de la pintura. Sí, la verdad es que usted acá en Acajutla es bastante conocido. Sé que hay muchas personas que les encanta el trabajo que usted hace. ¿Cuáles son sus pinturas específicamente en el mural que está ahí en el correo? Está bastante bonito y creo que bastantes personas saben que usted es el artista de eso y que detrás de la pintura siempre hay una historia y la verdad es que es bastante interesante. Sí, la verdad es que fíjese que en ese mural que pudimos plasmar, ¿verdad?, que todavía nos falta, que realmente no lo he terminado, ¿verdad? En ese mural pues nos inspiramos en la historia de Acajutla. Desde su principio, ¿verdad?, cómo Acajutla ha ido evolucionando de poquito a poquito, ¿verdad? Pues comienza, ¿verdad?, lo que es qué significa Acajutla, con las tortugas y matas, ¿verdad? Seguido, ¿verdad?, realmente cuáles son nuestras raíces indígenas, porque en muchas ocasiones nos creemos europeos solamente porque llevamos el apellido, ¿verdad? Exacto. Pero realmente somos orgullosamente, ¿verdad?, nativos de aquí de Acajutla, en el cual pues me acuerdo que sigue, ¿verdad?, lo que es la parte de la pirámide. ¿Qué significa el Imperio Mayo que existió, ¿verdad?, a través aquí en América, ¿verdad? Pero luego, ¿verdad?, como les digo, seguimos con los muelles y es un mural bien emblemático que dice, todavía me falta, esperamos en Dios terminarlo en este año. Sí, la verdad es que todo lleva un proceso y la verdad es que tiene que tener bastantes detalles toda la pintura porque en eso está plasmado la historia de acá de Acajutla y la verdad es que sé que tanto los turistas como las personas que son propias de acá de Acajutla están orgullosos de poder ver su trabajo y de poder deleitar su vista con esa obra de arte. La verdad es que está bastante bonita. Sí, como lo dije al principio, orgulloso de haber podido hacer esa obra de arte, pues la verdad lo hicimos también por la misma cuestión de identificar quiénes somos realmente nosotros los acajutlenses. Porque de una u otra manera la identidad de Acajutla muchas veces está perdida, a veces ni sabemos cuál o no conocemos ni siquiera el mapa de Acajutla. Me ha pasado en diversas ocasiones que lo he plasmado y todavía me preguntan qué mapa es ese, ¿verdad? Y es por eso el propósito también que se pudo comenzar a hacer lo que es ese mural, sí, dar a conocer, ¿verdad?, la historia de Acajutla. Sí, la verdad es que como usted dice, hay personas que todavía ni siquiera saben cuál es el mapa de acá del municipio y tampoco pueden saber la historia o de dónde es que venimos o qué es lo que se ha vivido acá. Pero la verdad es que sí está bastante bonito, como le comento, y sé que muchas personas se sienten bien y sienten un orgullo poder ver cómo está reflejada la historia de nosotros en ese mural. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué lo inspiró a convertirse en pintor? Bueno, principalmente, como le digo, la situación súper difícil, que fue una parte, pero luego después llega el proceso, ¿verdad?, de la inspiración. Realmente en muchas ocasiones es la familia. Sí. La familia es el núcleo, ¿verdad?, de inspiración, de una u otra manera de salir adelante, de hacer aquello, ¿verdad?, embellecer, porque yo le digo, soy de las personas que me enorgullece ser acajutlense y que sueño con un día ver Acajutla tan diferente ya sea en la parte mía que es el muralismo, el colorido, ¿verdad?, del arte. Pero como le digo, la inspiración nace desde mi familia, mis hijos, mi esposa, ¿verdad?, mi familia, mi madre, mis hermanas. De ahí parte todo, ¿verdad?, a inspirar a querer salir adelante. Sí, la verdad creo que a la mayoría de personas los que nos inspiran es nuestra familia, el saber que podemos contar con el apoyo de las personas que nosotros queremos, que ellos nos van a apoyar incondicionalmente para que podamos hacer algo que a nosotros nos guste, cómo demostrar cómo nos sentimos en ese momento.
Sí, realmente sí, Fin. En este momento, como le digo, a ocasiones la inspiración se va de una u otra manera cuando hay problemas, bueno, por lo menos en mí, realmente la inspiración se me quita cuando tengo enfermos a mis niños. Es la única manera que yo le puedo decir no tengo deseos de pintar. Pero de ahí que vaya a pasar por otro tipo de problemas, tanto económicos, sociales o de otra índole, eso no. Pero que mis hijos estén enfermos es una parte donde no logro concentrarme. Sí, la verdad es que sería bastante difícil, ya que como, o sea, ellos son parte importante en su vida. Claro. Y son, por decirlo así, su pilar. Entonces, ya que si ellos no se encuentran bien, usted no va a encontrar una inspiración o se va a encontrar motivado para poder realizar lo que le gusta. Sí, la otra parte importante, ¿verdad? Y como siempre yo digo, que es Dios el que también a uno lo lleva, ¿verdad?, a realizar aquello, porque nosotros sin Dios no somos nada. Sí. Realmente, créame que lo que soy en este momento es por Dios. No soy nada más, porque Él es el que me da la sabiduría, Él es el que me pone las bendiciones, el que abre las puertas. Y créame que así, rapidito le cuento una anécdota. Dele, cuénteme. Que la verdad que realmente yo soy muy creyente a las cosas de Dios, ¿verdad? Sí. Y me acuerdo muy bien cuando mi hija me iba a nacer, yo le preguntaba a mi Dios, Señor, ¿cómo voy a hacer para mantener a mi hija, a mi esposa? ¿Cómo? Y recuerdo que una de mis hermanas, ¿verdad?, que también va a la iglesia y todo, llegó y oró por mí y me dijo que levantara mis manos a conforme como quería Dios que me bendiciera. Vengo yo, ve, y las levanto de esta manera y ella me dice, ¿y así quieres que te bendiga? Entonces le dije yo, no. Y créame, y allá tengo un Dios, que lo digo con sinceridad, chineando estaba mi hija cuando me cayó la primera llamada de un trabajo. De ahí para acá es otra historia. De ahí yo le puedo decir que Dios ha tocado muchos corazones, que me han ayudado muchísimo, muchas personas, que me hace muy difícil mencionarlo, porque son muchas personas. Y ese tal vez es una gran ventaja que he podido tener, que muchas personas se han acercado a mi persona y me han dicho, David o Arauz, aquí está, con los trabajitos que nos dan, ¿verdad? Y ahí vamos a ver. Gracias a Dios hemos llegado a partes donde nunca he imaginado llegar. Sí, la verdad es que como usted dice, sin Dios no somos nada y Él es el que sabe el propósito del por qué pasan las cosas y en qué momento nos las manda. Y sé que así como ha tenido bendiciones hasta el momento de ahora, las va a seguir teniendo muchísimo más tiempo si sigue creyendo en Él, y yo sé que sí. Y la verdad es que sí está bastante interesante su anécdota, porque sí es como nosotros nos damos cuenta de que Él de verdad está con nosotros y que de verdad va a seguir apoyándonos incondicionalmente. Claro, eso ni dudarlo, eso ni dudarlo. Y como le digo, ahí seguimos de la mano de Dios, porque tenemos proyectos todavía que realizar más adelante, ¿verdad? Esperando en Dios que Dios nos bendiga y nos dé vida y salud para poderlos realizar. Sí, ya verá que así va a ser. ¿Y cómo empezó su trabajo como pintor? Fíjese que mi trabajo como pintor comenzó por ahí como en el 2013, realmente cuando ya comencé a sacar las pinturas, que una de mis hermanas, ¿verdad?, me dijo que las sacara, que me animó a sacarlas. Me acuerdo muy bien cuando ella me dijo que fuéramos a Fayúa. Yo era muy penoso, de hecho, ¿verdad?, tenía una timidez increíble, que lo primero que pensaba es si me critican, y si esto, y si lo otro. Uno mismo se pone a veces trabas sí, que las no mil y existen, unas preguntas, ¿verdad?, que uno se hace, exacto. Entonces, me acuerdo que fuimos y realmente no vendí nada, pero yo venía feliz que medio mundo me preguntó por las pinturas, ¿verdad? Que lamentablemente sí, no habían dado tarjetitas y no daban nomás mi número, pero yo venía feliz para decirle que me fui sin un 5, porque mi hermana me pagó el pasaje y no sabía cómo venirme porque no tenía dinero. O sea, tanto fue la situación bien difícil que viví en ese momento, que le digo, no sabía ni qué hacer en ese momento, pero gracias a Dios, Dios fue abriendo puertas de bendición, que hasta la fecha, gracias a Dios, pues la parte artística me ayuda hasta para ayudar a más amigos. Sí, la verdad, como dicen, uno tiene que dar primero el primer paso, aunque sea con miedo, pero darlo para poder saber si de verdad uno está bien en lo que está haciendo o no. Y Correcto. La verdad es que usted, sé que en ese momento, aunque no vendió nada, se pudo hacer conocido para las personas. Y yo sé que de ese momento alguien habrá quedado como de a dónde lo podré encontrar, o a dónde podré encontrar sus pinturas, o cómo lo contacto para que él pueda hacerme algún trabajo. Correcto, fíjese que, como vuelvo a lo repito, pasaron tantas situaciones difíciles que en ese entonces llegó, da la casualidad que andaban unos reporteros de 4Visión. Y da la casualidad que me preguntaron, ¿verdad?, dónde tenía mi estudio, pero ellos pensaban que yo era un artista ya de renombre por la pintura.
Y cuando llegan a la casa a hacerme la entrevista, ¿verdad? Me dice todavía el del estudio, wow, me di aquí donde pintarme. Porque realmente, créanme, al recordarme hasta sentimiento me da como yo comencé mis primeros pasos. Y le digo, sí, aquí. Entonces me dijo, bueno, aquí hagámosla. No hallaba ni dónde hacerlo porque la champita donde vivía. Y luego después a los años, como a los 3, 4 años, volvieron. Y me dijo, wow, ¿cómo has cambiado, cómo te ha cambiado la vida? Y le digo, primeramente por Dios y segundo por la gente que me han buscado, ¿verdad? Y le digo, ya cuando volvieron a hacerme la segunda entrevista, como a los 3, 4 años, el muchacho hasta me dijo, realmente vas ascendiendo de una manera especial. Y le digo, gracias a Dios, y me siento súper orgulloso, ¿verdad?, de lo que hemos logrado hasta el momento. Sí, son las bendiciones de Dios, que es lo bueno, que una persona que lo vio cuando empezaba recién, después lo vea cómo va creciendo poco a poco, y eso que fue en un periodo de tiempo un poco corto, 4 años, pero yo sé que si lo viera el día de ahora también se asombraría al ver el crecimiento que se ha tenido en este... Sí, fíjese que llegó la tercera oportunidad, que salí en Cuatrovisión, pero ya no fueron las mismas personas. Fueron diferentes. Pero ya igual se sorprendió la muchacha porque ya el muralismo ya era mi fuerte. Sí. ¿Verdad? Ya ella se sorprendió y aún todavía ella vio las pinturas anteriores que hice y me dije, qué gran cambio. Y seguimos mejorando porque en esto nunca se deja de aprender. Siempre va uno mejorando, ¿verdad? Y como lo digo, hasta donde Dios diga, ¿verdad? Sí, exacto. La vida se trata de aprender cada día y como usted dice, cada día se va aprendiendo un poquito más cómo hacer cambiar un color, cómo cambiar una línea, cómo poder hacer esto, cómo poder hacer lo otro, que yo sé que al principio usted tenía muchas dudas sobre eso porque o sea, estaba empezando en este rubro, pero yo sé que el día de ahora sigue aprendiendo cada vez más y su trabajo va mejorando. Sí, claro. La gran ventaja que ahora tengo es que me quitó el miedo. Eso es lo bueno. Sí, pero aunque tuviera miedo, siempre hay que hacer las cosas con miedo, pero hay que hacerlas. Sí, la verdad que sí. Le digo, como le vuelvo y lo repito, anteriormente el miedo me mataba. Ahora tal vez lo que me mata es la ansiedad de hacer más cosas. Sí, porque o sea, uno a veces llega en un punto que dice, no lo voy a hacer porque me da miedo. O no, ¿qué tal si me va mal? O ¿qué tal si me pasa esto? ¿Qué tal si me pasa lo otro? Yo siempre he tenido esa frase de hay que hacer las cosas aunque sea con miedo. Fíjese que ese punto del miedo, pues hay que romperlo. Sí. Hoy me doy cuenta, ¿verdad?, de que no hay límites. Exacto. Donde uno puede llegar, la verdad, uno mismo se pone los límites. Yo siempre lo digo, el límite está hasta donde nosotros queremos llegar. Sí, la verdad es que sí. Y yo pues hasta el momento pues espero llegar hasta donde Dios diga. Así va a ser. ¿Nos puede contar un poco sobre el proceso creativo detrás de sus murales? ¿Cómo decide las imágenes o mensajes que incluir en cada obra? Fíjese que en la parte de lo que es los cuadros, ¿verdad?, como le explicaba anteriormente, hay cuadros que significan un porqué. Y hay cuadros decorativos o cuadros demostrativos. Un ejemplo, ¿verdad? Un cuadro que significa el por qué uno lo realiza se basa a veces en la sociedad, en la vida que uno lleva, ¿verdad? O cualquier situación sociable que uno ha podido llevar. Tengo unos cuadros en los cuales representan a una señora, ¿verdad?, que refleja la vida dolorosa que llevó ella, ¿verdad? Ella está con su mano en la boca, con una lágrima, con un manto amarillo, que cada una de las cosas representa un porqué. Digamos, la mano lo hice porque en muchas ocasiones en tiempos pasados o todavía se están dando, la mujer no tiene voto para opinar, sino que siempre ha sido, ¿verdad?, que el hombre ha estado más arriba. Sí. Aunque ahora por la igualdad de género hoy en día, pero igual. Y la parte amarilla significa, ¿verdad?, la soledad que esta persona vivió, ¿verdad? Obviamente su lágrima refleja, ¿verdad?, el dolor que ella sufrió. Y la parte negra que le dicen alrededor de ese cuadro es todo lo que ella arrastró y que a nadie más le contó, sino que se lo guardó. De hecho, ustedes las mujeres son bien diferentes a nosotros los hombres porque muchas veces ustedes ni siquiera al más cercano le cuentan el más secreto, más íntimo que ustedes y se lo guardan ese dolor. Muchas veces llegan a su vejez y todavía andan con ese dolor. En cambio uno de hombre como es más abierto, uno a medio mundo le cuenta esto. Entonces es por eso quizás la pintura es quizás la pintura más emblemática que he podido ser, porque yo siempre he sido de las personas que me gusta valorar mucho a la mujer. Que siempre digo, la mujer es igual como el hombre, ¿verdad? Sí. Simplemente que lo que cambia es nuestro físico. Exacto. Pero de ahí la mentalidad o el ser es lo mismo.
Y la otra que hice, puedo decir que terminé, que me eché quizás unas 50 horas de trabajo. Ajá. Esa pintura refleja el último adiós que nosotros le damos a veces a esa persona que amamos. Lamentablemente nosotros, el ser humano, ¿verdad? Solo nos importa quizás el último momento de estar con esa persona, que le damos la importancia ya cuando esta persona ya se va. Entonces, ella está con un manto rojo que refleja también el dolor, el sacrificio que esta persona llevó. Tiene una rosa en la cual ella con su mirada fija está preguntando ¿por qué hasta ahora te estoy dando importancia y no me diste importancia? Por lo menos esa es una parte del hijo hacia el padre. Tantos hijos desobedientes que no le dan la importancia a su madre, sino que vienen hasta allá en el último momento, ahí están, ¿verdad? Sí. Que le quieren hacer una cosa que ya para qué. Entonces Exacto. eso refleja esa pintura. Y la otra pintura emblemática que significa mucho para mí es una persona que está detrás de una tela metálica que no aprovechó su momento en aquel entonces en su juventud, sino que siempre está viviendo del pasado, porque en la parte de atrás de él está un niño jugando, ¿verdad? Que refleja, ¿verdad? Que hubiera aprovechado su momento. Como se fijan en muchas ocasiones hay muchas personas, ¿verdad? Que agarran esos vicios y que luego dicen, mejor no lo hubiera hecho, mejor quisiera regresar. Se lamentan. Entonces son esas lamentaciones tal vez de ese cuadro. Esas son las pinturas, ¿verdad? Que son significativas, ¿verdad? Ya las decorativas son cuadros normal como paisajismo, algo para decorar nomás Ajá, hasta la misma palabra dice, la decorativa, sí. ¿Verdad? Entonces, es una gran diferencia entre hacer una pintura de esas y hacer una pintura, ¿verdad? Decorativa, ¿verdad? El tiempo es bien diferente, los detalles son bien diferentes, ¿verdad? La dedicación que uno le da a cada pintura es bien diferente, pero que el valor pueda tener es el mismo porque yo las hago. Sí, eso sí, pero o sea, usted sabe la historia que viene detrás de ellas o el por qué a veces las personas se lo piden, entonces siento que eso también influye mucho en cómo usted ve las pinturas, ya sean para decoración o... Sí, de hecho yo siempre le he dicho al cliente, usted es el que manda, yo simplemente hago lo que usted desee. Un ejemplo de eso, ¿verdad? Muchas ocasiones me han pedido cuadros súper personalizados en el cual me dice que le ponga esto, que le ponga lo otro, que le ponga acá. ¿Por qué? Porque se tiene que sentir bien la persona con ese cuadro, ¿verdad? Ahí no decido yo, simplemente yo soy nomás un instrumento para realizar el deseo de aquella persona. Un ejemplo de eso fue una vez, fíjese, le hice un mural a una señora en el cual ella quería un bosque con una cascada y con ciertos animalitos, porque ella sufría mucho de estrés. Cosa curiosa que ella se ponía en su ventana, en su silla de mecedora, y dice que a los días fue a pasar consulta con el médico y el médico le preguntó por qué. Pero ella dice que viendo el mural ella se transportaba a ese lugar. Entonces qué bonito es ese detalle, ¿verdad? De que el arte sirve también hasta para salud, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, porque o sea, uno puede despejar su mente solo con imaginarse estar en esos paisajes que la verdad es que creo que todos quisiéramos estar en un lugar así tranquilo, dejar de pensar en nuestros problemas, pero aunque sea tenerlos en pintura podemos sentir un poco de paz porque nos sentimos en ese lugar, la verdad. Correcto. ¿Nos puede compartir alguna anécdota memorable relacionada a la creación de uno de sus murales acá en Acajutla? Una anécdota, pues hay muchas. La que usted nos quiera contar. Fíjense que realmente quizás esa la de la historia de Acajutla, porque deseaba yo, créame que deseaba de corazón poder realizar y contar la historia de Acajutla por medio de murales. Y lo digo ¿por qué? Porque una vez lo llevé este proyecto, ¿verdad?, a unas personas del Ministerio de Cultura, en el cual el señor se emocionó un tanto, que me dijo que cuando lo terminara lo invitara, ¿verdad? Cosa que no lo he terminado, pero todavía está en el proceso. Pero me dijo que se emocionaba él porque era la primera vez que él escuchaba que alguien quería contar la historia de su municipio por medio de murales. Entonces tal vez ese es el mural que quizás puedo decir que me ha dejado una mejor enseñanza y a la misma vez, ¿verdad?, más emoción para poder plasmar ese mural. Sí, la verdad es que son, como usted dice, son cosas quizás raras que las personas no acostumbran a ver, que alguien se sienta tan emocionado y tan feliz de poder representar de esta forma la historia del municipio. Y la verdad es que, como le dije al principio, sé que a muchas personas les encanta pasar por ahí, poder tomarse fotografías y poder... Hay personas que no lo entienden, pero intentan analizar el por qué está plasmado ese tipo de pintura ahí o qué es lo que trata de transmitir. Sí, claro, fíjese que cuando lo estaba realizando,
eso me emocionó también aún más. Que no había día que nadie se tomara una foto. Era rara la persona que no pasaba de tomar una fotito. Y yo, wow, Sí. digo yo, o sea, me quedé impactado porque dije, yo nunca me imaginé que un mural pudiera causar, ¿verdad?, la sensación de tomarse una fotito, ¿verdad? Así que eso me da y me llena todavía de seguir adelante. Sí, la verdad es que como le digo, o sea, hay personas que les encanta poder ver eso, poder llevarse un recuerdo de acá de Acajutla, poder llegar, tomarse una fotografía y decir, mira, eso está en Acajutla, si quieres ir, anda, o yo te digo dónde es para que puedas tener una foto igual. Correcto, correcto. Sí, ¿cuál cree que es el papel del arte y en particular de los murales en la narración de la historia y cultura de una comunidad? Fíjese que realmente esa parte es más cultural, ¿verdad? Porque de una u otra manera la cultura de Acajutla, como lo dije, ¿verdad?, anteriormente, a veces la desconocemos, Exacto. ¿verdad? Sí. La cultura de Acajutla, de una u otra manera, aquí más que todo el municipio es bien curiosa, porque realmente la mayoría de personas de cierta edad, de 60 años, 70, 80, no son de Acajutla. Entonces, ¿por qué viene esa reseña? Porque realmente esa cultura es la que nosotros, a la edad que tenemos, quisiéramos rescatar y para que los jóvenes supieran realmente qué significa verdaderamente Acajutla, ¿verdad? Sí. Lamentablemente esto se ha perdido, ¿verdad? Entonces, como lo dije, tratamos por medio de los murales dar esa reseña de culturalmente, ¿verdad?, saber quiénes somos realmente los acajutlenses. Sí, la verdad es que creo que no es el único municipio del cual se ha perdido esto. Creo que hay bastantes lugares donde los jóvenes ya no tienen ese interés o pueden saber un poco más de la historia del lugar. Y es bastante duro, la verdad, ver la realidad de hoy en día, que las personas, si viene un extranjero y le pregunta a alguien de acá, ¿por qué es esto? ¿Por qué lo otro? ¿El por qué el nombre? Que esa persona no sepa ni qué responder porque no sabe la historia de acá. Correcto, fíjese que en las escuelas, bueno, yo que me acuerdo nunca nos enseñaron la parte esa principal de Acajutla, la verdad, no que nos enseñaban realmente la historia de El Salvador. Sí. Pero realmente no nos enseñaban culturalmente qué era Acajutla, cómo nació Acajutla, de qué manera se desarrolló Acajutla, solamente menciona a El Salvador, ¿verdad? Entonces, esa es la tarea de nosotros los acajutlenses, dar a conocer realmente nuestro municipio. Sí, la verdad es que creo que en la escuela siempre se ha centrado más en como dar lo general, Correcto. Como la historia general del país, pero no poder centrarse en el lugar donde están los alumnos, de donde ellos vienen, de donde ellos viven, para que ellos puedan saber la historia de este lugar. Así es, correcto. ¿Usted cómo definiría el concepto la historia a través del arte? Fíjese que en esa parte definir la historia a través del arte es tan lindo. ¿Por qué? Porque esa parte, definir la historia, creo que todos los países o todos los lugares definen, ¿verdad?, por medio del arte las historias donde viven. Por lo menos en lo que es artísticamente, ¿verdad? Puedo mencionar los escultores, los pintores de Europa. Ellos siempre han definido la cultura de ellos por medio de arte. Exacto. Y por eso se le da quizás hasta un poquito más de valor en las partes de allá de Europa, lo que es la parte del arte. Por eso tal vez nosotros, como no estamos tan identificados históricamente en la parte artística, lo vemos como algo simple. En cambio, en otras partes, bueno, lo pongo de ejemplo, cuando Miguel Ángel pintó la catedral de Roma, ¿verdad?, la basílica. O sea, esos murales hoy en día, le digo, son los más emblemáticos que quizás hay. Sí, la verdad que sí. Ese es el pequeño detalle tal vez y la diferencia entre nosotros y otras personas de otros países, que ellos valoran muchísimo el arte. Aquí me ha costado. Aquí por lo menos en Acajutla, le digo, me ha costado, pero no me he dado por vencido. Sí. Entonces, muchas personas, ¿por qué conocen el arte ahora? No lo estoy diciendo porque, ay, yo, no. Porque yo he podido, aunque sea un pedacito de lo mío, y que Dios me ha dado la sabiduría para poder exponer realmente y que la gente sepa y se interese por el arte. Dejarles un granito ahí. Correcto. Hoy en día, ¿verdad? ¿Cuánto niño, me siento orgulloso, como le digo, cuánto niño cuando dice Arauz, y dice, no, pues yo quisiera pintar como Arauz, yo quisiera ir como Arauz, pero allí también entra la parte, cómo usted se comporta en la sociedad.
O sea, Exacto. de nada le sirve a usted ser un gran artista y es un gran botado, por decirlo así, ¿verdad? Que usted es Sí. drogo, que es bolo, cualquier parte. Entonces usted tiene que llevar todo eso a la par. Que Sí. lo admiren por lo que hace y por lo que es, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, hay que ser la misma persona en ambas cosas, porque así como usted es un artista, todos lo conocen como un artista, mantener su misma forma de ser, sus mismos conceptos y sus mismos principios al momento de que no está desarrollando su trabajo. Correcto, es una parte, bueno, para mí no se me hace difícil porque para los que me conocen, pues nunca he andado, bueno, nunca he ingerido una cerveza ni un cigarro ni nada de eso, ¿verdad? Simplemente siempre he llevado mi vida tranquila, ¿verdad? Sí, la verdad es que está bastante bien y yo sé que muchas personas de acá de Acajutla lo conocen por eso y además también lo conocen mucho por su talento, por lo talentoso que es en cada obra de arte que usted plasma y que las personas pueden venir, deleitarse y poder disfrutar de esto. Correcto. Y ahí seguimos. Así es, hay que seguir en la lucha, dice. Claro, claro. ¿Tiene algún proyecto a futuro que esté emocionado de realizar en la zona de acá, de Acajutla o en otros lugares? Mire, tengo proyectos un montón. Tanto... No lo puede contar ahorita. Bien. Tengo un montón. Tanto como yo trabajo con la alcaldía, Ajá. ¿verdad? Tanto en la municipalidad como en lo personal. En lo que es la parte municipal, ¿verdad? Deseo de corazón, ¿verdad? Que llevemos a cabo lo que es el Museo de Arte Cultural, ¿verdad? Con apoyo de la alcaldía y la identidad, ¿verdad? Del Ministerio de Cultura, ¿verdad? Esperamos en Dios que se dé, ¿verdad? Y la otra con la municipalidad siempre es realizar los límites de Acajutla, ¿verdad? Donde diga Acajutla con letras grandotas, ¿verdad? Y que se identifique realmente dónde comienza y con dónde termina Acajutla. Y lo especial, ¿verdad? También que quisiéramos realizar son las esculturas. Llevar a cabo, ¿verdad? Un ejemplo, la batalla de Acachuado, que es la más emblemática. Sí. Llevar a cabo en los bulevares, realizar esas esculturas grandísimas como en Panchimalco, ¿verdad? Que han hecho unas grandes esculturas. Y qué bonito fuera, ¿verdad? Que en los bulevares pudiéramos hacer unas grandes tortugas, unos polvorones, en los cuales la gente cuando viera, representara realmente que está en Acajutla, ¿verdad? Sí. Porque muchas personas están en Acajutla y todavía preguntan, ¿y aquí es Acajutla? Entonces, sí, qué mejor detalle fuera ese, identificar a Acajutla en los límites donde dijera que es Acajutla y con lo que es la parte de las esculturas, ¿verdad? Y lo otro, como le digo, del Museo Artístico Cultural. Y ya en la parte personal, tenemos varios proyectos, por lo menos eso es la Escuela de Arte, ¿verdad? Que siempre he soñado hacer con los niños, ¿verdad? Que en un tiempo la tuve, pero lamentablemente ya no seguimos, ¿verdad? Por la falta económica. Sí. Y seguir siempre en la parte, ¿verdad? Artística, pintando murales donde el cliente diga, ¿verdad? Pero planea abrir de nuevo la escuela de arte. Primeramente Dios, si Dios presta vida y bendición, vamos a planear porque hay muchos niños interesados en lo que es la parte artística. Bueno, y todas las personas que estén interesadas en inscribir a sus niños para que puedan entrar a la escuela de arte, puedan hacerlo, puedan contactarse con David Arauz, que yo sé que él estará encantado de poder enseñarle a sus niños cómo poder empezar con el arte, poder desenvolverse y poder demostrar el talento que ellos tienen oculto. ¿Qué consejo usted le podría dar a los jóvenes de hoy en día? Fíjese que el mejor consejo que podría darle a un joven es alejarse de los vicios. Ese es el principal. El segundo tal vez podría ser que nunca desistan de soñar, porque los sueños sí existen. Bueno, yo puedo decir que me costó, pero lo logré. Sí. Y ahí vamos para arriba. Entonces, y lo otro, ¿verdad? Que siempre persistan, que nunca se den por vencidos. Que si sueñan, quieren lograr algo, que insistan hasta poderlo lograr. Porque si uno dice, lo intenté y a la primera se cayó y no se quiere levantar, pues realmente ahí quizás es un fracasado. Porque eso lo pongo yo a veces. El que nunca lo intentó, ese es el fracasado. Pero el que lo intenta, ese no. Ese es verdad al final, porque le digo, a mí me costó. Al principio, ¿verdad? Pero al final, pues ahorita le digo, gracias a Dios, Dios abrió esas puertas de bendición y ahí vamos, ¿verdad? Como eso tenemos la frase del que persevera alcanza, ¿verdad? Sí, no, y yo lo tengo comprobadísimo. Sí, igual le queríamos dar las gracias por la tabla de surf que ha pintado para nosotros con nuestro logo, la verdad es que está bastante bonita.
Y yo sé que a todas las personas les va a encantar poder ver el arte que usted ha plasmado en esa tabla, al igual que esto. La verdad, yo sé que muchos han de estar intrigados si usted lo pintó o no, pero cuéntenos cómo fue el proceso para poder obtenerlo. Sí, la verdad que, como lo digo, ¿verdad? No es por desacreditar nada lo que es la parte computarizada a lo que es ya algo artístico, porque hasta la misma palabra dice arte, ¿verdad? Exacto. Entonces yo pues le dije, ¿verdad?, a don Glenn de que mejor lo hiciéramos pintado. Y se mira una gran diferencia entre el arte, ¿verdad?, a lo que es ya subliminado, ¿verdad? Como lo digo, no es por desacreditar nada de eso, porque es de ubicarnos. Porque en muchas ocasiones hasta el cliente le he dicho, no, mejor mándelo a subliminar. Sí. ¿Verdad? Porque ya eso ya no me podría meter. Pero en este caso, pues gracias a Dios, como le dije yo, mejor hagámoslo artísticamente, que se le va a ver mucho que mejor. Sí, igual creo que todos tenemos diferentes conceptos de cómo se ven las cosas mejor o de cómo nos gustaría. Yo en lo personal me encanta el arte, siempre fue como mi sueño poder desenvolverme en eso. Solo que a veces uno se desmotiva porque no encuentra el apoyo o intenta empezar, pero hay otras cosas que lo detienen, entonces uno se desmotiva un poco en ese aspecto. Pues ese es el punto, como lo que dije. Sí. Eso es lo que no hay que hacer. Ajá, eso es lo que no, que nadie la desmotive. Que al contrario, ¿verdad? Darle vueltas a páginas y seguir. ¿Por qué? Porque si yo me pongo o me hubiera puesto en el pasado de decir, que nadie me apoya, entonces no hubiera llegado. No hubiera llegado. Entonces, exacto. Hasta el momento le digo, soy de los aquellos que si no se abrió esta puerta o se cerró, entonces busco por otro lado. Sí, la verdad es que sí, como le digo, o sea, a mí siempre me llamó la atención, la verdad me encanta la pintura, me encanta ver imágenes de la pintura o ver a veces los paisajes y poder imaginarme en algún momento poder realizarlos. Pero yo sé que si me pongo a intentarlo, en algún momento lo voy a lograr. Es que esa es la palabra, lograrlo, sí, ¿verdad? La verdad es que sí. Bueno, le doy las gracias porque ha tenido el tiempo para poder explicarnos un poco sobre lo que usted se dedica, lo que hace. Y esperamos que todas las personas que les haya gustado saber un poco más sobre el arte, que les haya gustado saber un poco más sobre él, sobre su historia, que puedan contactarse con él si están interesados en algún cuadro, en alguna pintura o si quieren algún mural, puedan contactarse con él porque yo sé que él estará encantado de poder realizarles ese trabajo, ¿verdad? No, pues a las personas, ¿verdad?, que le interesaría lo que es la parte artística, ¿verdad? Les dejaré mi número, que es el 7047-0134, y me pueden buscar en Facebook como Artes y Dibujos Arau, ¿verdad? Que ahí yo con gusto los atiendo, ¿verdad? Y como dijo, ¿verdad? Estamos a la orden y también para que quiera aprender. Búsqueme en el parque, que ahí me encuentro yo, en el Parque Botánico de Acajutla, ¿verdad? Ahí me encuentro de las 9 de la mañana a 5 de la tarde y el que quiera aprender, con gusto yo le enseño. Bueno, así que esto ha sido todo y esperamos que les haya gustado este primer programa de Pacific Podcast. Adiós.